Clase número 10 de la materia hermenéutica. Ya estamos en la 10, faltan 2 clases más, hermanos. Trataremos de avanzar lo más que podamos ya y analizar otros puntos que me es de importancia analizar. Pues bueno, pasaremos a otra materia en lo que resta de este año. Ok, nos quedamos en donde la sinécdoque. Ok. Metonimia, ok. Ya les dije, significa, consiste en expresar algo de una manera simbólica en lugar de la realidad, ¿ok? Consiste en expresar algo de una manera simbólica en lugar de la realidad. No confundir esta, hermanos, con la parábola, que también va por ahí, pero la parábola es otra cosa. Vamos a ver un ejemplo de metonimia, Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Vamos a ver un ejemplo de esta figura retórica de la metonimia. ¿Ok? Dice allí, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla de la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no me solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar y por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Lo que os he hecho. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahí está la metonimia. ¿Cuál es la metonimia? El lavado de los pies. ¿Es algo literal? ¿Algo simbólico? O sea, sí pasó literal. Sí pasó literal. Ok. Ok. La parte, hermanos, de lavar los pies, yo le he visto que varios la han hecho en símbolo de mucha humildad y cosas así. Pero, hermanos, no es literal. O sea, sí pasó literalmente. ¿Pero qué quiere decir? Bueno, debemos entender aquí en este pasaje la parte ceremonial de cómo los sacerdotes ministraban. ¿Ok? Debemos entender esa parte. Recuerden que era víspera de ¿qué? De la Pascua. Cuando se celebraba la Pascua, los judíos tenían que santificarse. ¿Cómo? Pues había piscinas, había albercas. ¿Y con cuánto qué metían? Todo el cuerpo. Por eso dijo Pedro, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Antes de ir a la Pascua, tiene que haber un rito ceremonial de meterse en una alberca, estar ahí una hora, y después salían y no podían ser tocados por ningún gentil.
¿Por qué? Porque para ellos los gentiles eran inmundos, solamente podían ser tocados por judíos. Los sacerdotes ministraban descalzos dentro del templo. Y recordemos que el templo tenía dos muebles afuera. El primero, el altar del sacrificio, que era de bronce. ¿Okay? Y después, el lavacro, que tenía agua. ¿Okay? Y estaba hecho, dice, de los espejos de las mujeres. Es decir, era un pedazo de bronce pulido. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Antes de entrar al lugar santo, se lavaban. Los sacerdotes se lavaban. Ese es el punto que tenemos que ver aquí. Eso es una metonimia. O sea, ¿a qué se está refiriendo Jesús? A la santificación. A la santificación. ¿Por qué? Pues dice el Señor, también las manos y los pies. Y Jesús le dijo, el que está lavado, a ver, por fin. Jesús los está lavando y después Jesús les dice que ya está lavado. Jesús le está limpiando los pies y después dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que justificación solamente hay una vez. Justificación solamente una vez. Yo entiendo que a veces pensamos que no, pues es que yo no sé si soy salvo y toda la cosa. Bueno, eso pasa, esas dudas pasan por varias razones. Una de ellas es por las cosas que estamos viviendo. A veces vivimos cosas muy adversas y pensamos, no, pues seré cristiano, a lo mejor ando muy mal y por eso me está pasando esto y lo demás allá y perdí el trabajo y perdí, shalala. ¿Ok? Otra razón por la cual dudamos de la salvación es porque andamos mucho en pecado. O sea, nuestra vida continua de caminar es de andamos en la carne, seguimos las corrientes del mundo, pensamos como el mundo. Cuando somos confrontados con la palabra de Dios, empezamos a dudar porque el diablo te dice, ve lo que están predicando y tú haces eso. O sea, pues tú cristiano no eres, tú vas a hacer otra cosa porque cristiano no eres. Entonces, por eso vienen esas ciertas dudas. ¿Okay? Pero alguien que está justificado, o sea, ya pasó por el altar, solamente va al lavacro ¿a qué? A limpiarse los pies. ¿Ok? Entonces no es literal que vamos a la congregación y debe haber allá uno donde se laven los pies. No. ¿Se acuerdan del relato cuando un fariseo invitó a Jesús? Dice que una mujer lavó los pies con sus lágrimas y le dijo, tengo una cosa que decirte. ¿Qué? Dime, maestro, dice, tú cuando llegué no me diste beso. Ella no ha dejado de besarme. Y cuando llegué no diste agua para mis pies. Era una cortesía. Era una cortesía en ese tiempo, porque en ese tiempo pues, no había Converse y Concord y Nike, todo ese tipo de cosas. No existían esas cosas. Entonces, obviamente, el lugar era muy desértico, había mucha tierra, por lo tanto, la cortesía que se hacía cuando llegabas a una casa judía era por lo menos darte agua para los pies. ¿Para qué? Pues para lavarte precisamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En el andar cristiano pecamos todavía, pero ya no se requiere lavarse todo. O sea, nuevamente, sacrificio por todos los pecados, ya no. ¿Qué se requiere? Arrepentirse de ese pecado y seguir adelante. No se pierde la salvación por eso, hermanos. Mira, vamos a ver otra. Efesios 5:25. Efesios 5:25. Dice ahí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué quiere decir? ¿Que que los maridos tenemos que andarla bañando? ¿No? Si no te aprovechamos, aprovechamos el agua de lluvia. Pues no, no se refiere a eso. Es obvio que no. ¿A qué se refiere? A que parte del punto del hombre como cabeza del hogar es enseñarle a su esposa la Biblia, es explicarle.
Por eso el hombre tiene que estudiar más. ¿Por qué? Porque si viene una duda, la primera persona a la que la esposa debe de ir por esa duda es a su esposo. Esa es la primera persona a la que tiene que ir. Antes de venir al pastor, antes de venir a otra cosa, la primera persona a la que la esposa debe de ir es a su marido. Otra cosa que quiere decir es que hay cosas de la conducta dentro de la familia que se deben limpiar con principios bíblicos. No es así me criaron, así soy. No, es así dicen las escrituras, esto es lo que vamos a hacer, así se va a llevar mi familia. Mi familia va a llevar esta dirección. No, pero es que a mí no me enseñaron así, es que yo creo que eres muy tacaño y toda la cosa. Bueno, la Biblia dice así y esa es la dirección que vamos a seguir. Pero debe ser del hombre. Si el hombre no estudia, pues tu barco va a la deriva. O sea, a ver cómo bien Dios me haga entender, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir, es una metonimia que está hablando de otra cosa, ¿ok? Vamos a otra figura. Se llama la prosopopeya. ¿Eh? La prosopopeya. Esto es importante, hermanos, también porque vamos a encontrar mucho de esto en las escrituras. Que vamos a encontrar mucho de esto en las escrituras. Y la prosopopeya es atribuir a las cosas inanimadas hechos o acciones propias de las personas. Atribuir a las cosas inanimadas hechos o acciones propias de las personas. Es decir, luego vamos a ver, eso lo vamos a ver mucho en la parte profética. Vamos a ver algunos versos de esto. Por decir, en 1 Corintios 15, 54, vamos a ver esta parte de la prosopopeya. Eso es muy importante, hermanos, porque por eso hoy está lo que se le llama el panteísmo. ¿Qué cosa es el panteísmo? Pues que todo es Dios. Ese es el panteísmo. Entonces, el espíritu del agua, el espíritu del viento. Cuando te estás viendo que silba el viento es porque está pasando un mar de espíritus. Otra que se viene el 2 de noviembre, ¿va? Llegan desde el 30. Y ya sientes que como hace mucho frío es que porque ya te están visitando. O sea, puras fanfarronadas. 1 Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque dice, o sea, parece como si el sepulcro estuviese luchando. Pero no es así. Lo que está diciendo Pablo es que el sepulcro era algo de evidencia, ya sea de victoria o de derrota. No quiere decir que el sepulcro esté luchando, sino que el sepulcro, cada vez que vamos a Israel y vemos el sepulcro, es un símbolo de victoria de Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Que la muerte es un escorpión o qué es? ¿O en vez de guadaña tiene un aguijón o cómo? No, hermanos, tenemos que ver todo el contexto del pasaje. ¿De qué está hablando Pablo en 1 Corintios 15? Pues de la resurrección, y que para haber resurrección, pues tiene que haber muerte primero. Y todos tenemos que morir, ¿por qué? Porque esto mortal debe morir y vestirse de inmortalidad. Y vamos a ver otro pasaje. Isaías 55, 12. Isaías 55, 12. Dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, y los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Cómo es eso? Es una prosopopeya, hermanos. O sea, estamos hablando en un lenguaje profético
e Isaías, recuerden que en la profecía los árboles es símbolo de hombres. Pero no significa que los árboles aplaudan. ¿Ustedes han visto un árbol aplaudir? Pues ¿para qué no lo grabaron? Hubiéramos tenido muchas visitas en el Instagram. Lo hubieran grabado. Números 22, 21. Este es un pasaje muy conocido, que sí sucedió literalmente. Que Dios lo pone así, y ahorita te voy a decir por qué. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura, donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviese espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna le dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Este es un lenguaje literal, pero es una prosopopeya. ¿Por qué? Porque es lógico que las asnas no hablan. En este momento sí habló. ¿Por qué Dios hizo esto, este punto, hermanos? Porque, hermanos, cuando vamos tras nuestro necio corazón, somos peor que una bestia. Balaam no veía el peligro al cual se enfrentaba, y el asna sí. O sea, Balaam, ¿por qué iba con los reyes de Moab? Por avaricia, iba por dinero. Él decía que por Jehová. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, muchas veces podemos disfrazar que Dios me dijo, pero pues vamos por nuestro necio corazón. ¿Y qué puede pasar? Vamos a nuestra muerte segura. Por eso Dios abrió la boca del asna. O sea, podemos decir aquí, bueno, es que las asnas no hablan. Sí, eso es verdad, las asnas no hablan. Pero en este momento sí hubo ese milagro de Dios. ¿Para qué? Para decirle al profeta que sus intenciones por las cuales iba a ese lugar no eran las correctas. ¿Eh? Vamos a ir a otra, número 5, la ironía. La ironía. Eso consiste en expresar lo contrario a lo que se quiere decir, para resaltar un sentido verdadero. ¿Ah? Segunda Corintios 11:1. Dice 2 Corintios 11:1. Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y vean lo que dice Pablo. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿De qué está hablando Pablo?
Pues de que los corintios aceptaban a cualquiera que viniera con nuevas ideas y nuevos rollos y todo ese tipo de cosas, pero cuando Pablo llegaba, lo rechazaban. ¿No? Le sucedió como a Jesús cuando dice, nadie es profeta ni en su propia tierra, ¿no? Y así pasa, hermanos. A otros que se dan ínfulas de sabelo todo, lo escuchan bien y toda la cosa, y lo que tienen en su casa lo desechan y lo maltrechan y todo ese tipo de cosas. Pero aquí está ironizando. Y pienso en que nada ha sido inferior a esos grandes apóstoles. O sea, ustedes les llaman grandes apóstoles. Y pienso que no he sido inferior, o sea, está ironizando. Porque es obvio que no son apóstoles. Es obvio. Pero está ironizando porque los corintios se sentían bien sabios y que ellos todo lo sabían y que ellos todo lo entendían y así, ese tipo de cosas. Primer libro de Reyes 18-17. Aquí el contexto es que llevan 3 años de sequía, no llueve, y Acab se la vive buscando a Elías, ¿no? Porque pues, Elías fue el que oró y Dios respondió que no hubo lluvia y pues, al no haber lluvia, pues no había pastos y no había siembra y entonces había mucha hambre y los ganados estaban muriendo. 18-17 de Reyes dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Así como una ironía. ¿Eres tú? En otra versión dice, te he encontrado mi enemigo. O sea, es una ironía, o sea, como que, es que tú eres mi enemigo porque por tu culpa no llueve. Es una ironía, o sea, como que te he encontrado, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y pues Elías le dice, no, yo no. Eres tú que eres un idólatra. Por eso es el que no llueve, ¿no? Porque tú pues eres un idólatra, es una ironía. O sea, ¿te he encontrado mi enemigo o eres tú el que turbas a Israel? Número 6, la hipérbole. La hipérbole. ¿Qué cosa es la hipérbole? Bueno, es hablar en exageración, ¿no? O sea, es presentar una cosa mucho más grande o mucho más pequeña de lo que es. Por decir, en Deuteronomio 1:26, Deuteronomio 1:26, ahí vemos una hipérbole. Aquí Moisés, en Deuteronomio es como un padre o un anciano mayor, un anciano, que está haciendo recomendaciones a los jóvenes. Eso es lo que es Deuteronomio. Por eso se llama, la palabra Deuteronomio significa la segunda ley. O sea, no significa, parece como que se repiten muchas cosas, pero lo que está pasando es que Moisés está en sus últimos días y está con la nueva generación de Israel y les está recordando otra vez que no deben hacer esto y no deben hacer esto porque sus padres hicieron esto, X, Y, Z. Pues dice ahí 1:26 de Deuteronomio. Sin embargo, no quisiste subir. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Vean, o sea, eso no es cierto. Si así estaban amuralladas, pero hasta el cielo. O sea, ¿cuánto medían? ¿10 metros? Eso es una hipérbole. O sea, ellos exageraban. Tenían tanto miedo y tanta desconfianza en Dios que exageran las cosas. Y también vimos allá a los hijos de Anac. ¿Se recuerdan que ellos decían que eran como langostas a sus ojos y que ellos, ¿cómo se llama? Pues no podían conquistarla y todo ese tipo de rollos? Esa es una hipérbole, hermanos. O sea, no dudo que la gente era gigante, sí, medían como 3 metros. Pero todo lo que ellos decían exageraban. ¿Por qué exageraban? Por miedo. Mira, vamos a ver otra hipérbole. Juan capítulo 21.
versículo número 24. Ahí vemos otra hipérbole. Entonces, siempre que veamos estas cosas, hermanos, tenemos que ver el sentido de qué es lo que quieren remarcar. Cuando se dice esto, es algo que quieren remarcar. ¿Qué? Juan capítulo 21, verso 24. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Eso será verdad? Es una hipérbole. Eso es una hipérbole. O sea, no significa literal que no cabrían los libros en el mundo. No, no. Lo que quiere decir dar a entender Juan, que los milagros que vemos en los evangelios no son todos los milagros que Jesús hizo. Jesús hizo miles de milagros, miles. Por eso cuando Jesús les dice, la generación maligna y perversa pide señal, pero señal no le será dada. ¿Por qué? Ya habían pasado miles de milagros, muchos, muchos, muchos. Y aún así la gente quería decir, queremos ver milagros. No, eso es lo que quiere dar a entender Juan. Recuerden, hermanos, que el Evangelio de Juan, otra vez, estaba hecho para los gnósticos, que atacaban la deidad de Cristo. Por eso el Evangelio de Juan fue escrito. Y se ponen milagros en el Evangelio de Juan, cuya intención, ¿cuál es? ¿Respaldar qué? ¿Cómo? Es que hizo cosas que nadie más hizo. Sí, una parte. Sí. Levantar un muerto, pues Elías también lo hizo. Eliseo también lo hizo. Limpiar leprosos, acuérdense de Naamán, también estaba leproso y Eliseo le dijo, vete y zambúllete al Jordán. Sí, 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 ¿cómo? Pero es resurrección. Pero enfatiza en cosas que, o sea, que porque hasta dicen, ¿no? Ya establecía, o sea, enfatiza en ese tipo de cosas que ya nadie, o sea, nadie podía hacer, no tenía ese poder. Por ejemplo, cuando los 10 leprosos, o sea, solo con ir y en el caminar se curaron, ¿no? Recuerden, hermanos, recuerden, un milagro ocurre porque se dijo algo atrás. ¿Qué dijo Cristo antes de la resurrección de Lázaro? Que él era la resurrección y la vida. Antes sería como confirmar lo que los gnósticos era teoría únicamente, no pueden mostrar una realidad. Y el Señor Jesús como que avalaba. Exactamente, es que ese es el punto. Otra vez, los milagros respaldan una enseñanza. ¿Ok? No es milagrear por milagrear. ¿Eh? No. Por eso de las noches de milagros y las noches de gloria, tipo de rollos, no son verdad, hermanos. ¿Por qué no? Porque no respaldan nada. No respaldan nada. No, pero es que predicamos la palabra de Dios y Dios nos respalda así. No. ¿Por qué ya no? Porque los milagros que se hicieron en la Biblia eran para respaldar el canon bíblico. El canon bíblico ya está cerrado. Por lo tanto, ya no hay milagros como en la Biblia. Ya no hay milagros, pero quiero que vayan con cuidado. Ya no hay milagros como en la Biblia para respaldar una enseñanza. Ahora, ¿que Dios sigue haciendo cosas providenciales? Obvio que sí. Es obvio que sí. O sea, sí, Dios sigue sanando y toda la cosa. Pero eso no respalda nada. Eso nada más respalda que pues, Dios nos ama, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, todo ese tipo de cosas. Pero ya no respaldan palabra autoritativa. Vean, cuando Jesús habló con la multitud, hizo la multiplicación, ¿no? De los 5,000.
Pero ellos no entendieron la palabra. Por eso Jesús les vuelve a enseñar en Juan 6 otra vez. ¿Qué les había enseñado? Que Él era el pan de vida y todo ese tipo de cosas. Jesús ya les había enseñado eso, pero ellos no lo entendieron con el milagro. Se fueron simplemente con el milagro y ya. Y no, hermanos, yo predico algo y después que se avalan con señales. Cuando Moisés dijo, no es que no me van a creer porque pues van a decir, ¿quién te envió? Si él ya nos tienen abandonados aquí 400 años. Entonces, que el Señor le dijo, pues ahí tienes una vara, pues se va a convertir en culebra y la lepra y todo ese tipo de cosas. Eso avaló a Moisés que Dios lo había enviado. Eso es lo mismo aquí, hermanos. O sea, el propósito del Evangelio de Juan es que veamos que Jesús, ¿quién dijo que era? O sea, solamente en el Evangelio de Juan leemos, antes que Abraham fuese, solamente en Juan. Y que solamente en Juan leemos, yo soy el buen pastor. Y solamente en Juan leemos, yo soy la vid verdadera. Y solamente en Juan leemos, yo soy el agua viva. Solamente en Juan. ¿Por qué? Ese es el propósito. Jesús es Dios. ¿Cómo? Él lo dijo, pero no solamente lo dijo, lo avaló con ¿cómo? Señales y milagros. No solamente es la señal, hermanos, es lo que enseñó con la señal. ¿Ok? Esa es una hipérbole. Vamos ahora a otra, la alegoría. ¿Qué cosa es la alegoría? Bueno, consiste en varias metáforas unidas en el mismo pasaje. Eso ya lo vimos. ¿Qué cosa es una metáfora? Bueno, es una palabra determinada cuyo significado es otro. O sea, yo hablo de una cosa, pero me estoy refiriendo a otra cosa. Y luego vemos todo eso en todo un pasaje. Y vamos a ese pasaje que acabo de mencionar, Juan 6. En Juan 6 vemos eso, ¿no? Juan 6, 49. Esa es una alegoría. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Ese solo pasaje son alegorías, porque el pan, pues no es pan, es él, ¿no? Y el que come, el que se lo coman a él, es creer. Y no morir, es que en realidad no vas a morir. Sí, no vas a morir eternamente. No vas a morir eternamente, físicamente sí vas a morir. Dice, yo soy el pan vivo, ¿eh? Otra vez, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. Otra vez, esa es una metáfora. Está alegorizando Jesús una enseñanza que significa otra cosa tomando palabras específicas. Pan, comer, no morir, mi carne. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Más alegoría, más metáforas. No es literal lo que está diciendo Jesús. No es literal. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es literal. No, es una alegoría, pero ¿por qué es una alegoría, hermanos? Porque todo se ve en un solo pasaje. Una metáfora es solamente que yo cite un verso, que yo diga el 56 y ya, esa es una metáfora. Una alegoría es que lo vemos en todo el pasaje refiriéndose de una cosa, pero en realidad me refiero a otra. Esa es una alegoría, hermanos. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, porque vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque yo soy
No soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ya, yo soy la luz del mundo. ¿Él dirá que él es el sol? Pues no, es una metáfora. Es una metáfora. Número 8. Otra figura retórica ahí. El tipo. El tipo. Así se llama. ¿Qué cosa es el tipo? Bueno, es una metáfora también, pero que representa algo que vendrá en el futuro. Por eso decimos, este es un tipo de Cristo. Estas figuras más se encuentran en el Antiguo Testamento, hermanos, más en el Antiguo Testamento. Por decir, esto es algo muy fácil. Éxodo 12. ¿Qué hay en Éxodo 12? La Pascua. ¿Cuál es el tipo de Cristo? El Cordero. El Cordero es el tipo de Cristo. Eso significa que Cristo va a venir en el futuro. Vamos a ver este pasaje, este sí lo vamos a ver. 1 Corintios capítulo 5, versos 7. 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pregunta, ¿qué cosa es la vieja levadura? La vieja manera de vivir, porque el contexto es un hombre que tenía a la mujer de su padre. Y eso es pues, de los gentiles, eso es de los de antes. ¿Ah? ¿Por qué? La razón es porque Cristo ya nos hizo nacer de nuevo, porque la Pascua es la antesala de la liberación. Hebreos capítulo 10, verso 1. Es lo que dice este pasaje, Hebreos 10, 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿qué? La sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea, hermanos, yo sé que remarco mucho esto, pero es muy necesario. Si ustedes les llegan con que no, es que hay que guardar tal cosa de la ley, y eso y lo demás, son la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, básicamente lo que Hebreos está diciendo, la base de la ineficiencia de estos sacrificios es que tenían que volverse a hacer todos los días. Esa es la base de la ineficiencia de la ley. Y Cristo solamente hizo uno para siempre. Hermanos, regresar a la ley es regresar a algo que no tiene valor. Ahí anoten este pasaje también. Juan 3:14, ¿no? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, no la serpiente es tipo de Cristo, sino la levantación, Aguas con eso, no es la serpiente, sino el acto de levantar. Porque la serpiente en la Biblia siempre es símbolo de Satanás. Siempre. Por decir esta, a ver, Mateo 12:38, ya anótenlo.
Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. De hecho, tratado de comprender en sí mismo en cuanto a la serpiente que le va a conducir por el principio para salvación. Ya por eso, que va a salvar, como la serpiente, si no creemos como que es un símbolo de Cristo. Un tipo. Pero ahora, también en cuanto a animales, por ejemplo, vemos que las aves pues, normalmente se pueden identificar o reconocer o entender como algo negativo. Sí. Sí, como muchos dicen los cuervos o ese tipo. Por ejemplo, cuando el Señor le llevaba por un cuervo, ahí habla de que el Señor en su soberanía puede utilizar algo inmundo para bendecir a cuervos. Bueno, sí, lo vemos inmundo en el punto de la ley, hermanos, pero recuerden que nada es inmundo en sí mismo. O sea, de Jehová es la tierra y su plenitud. El problema con ese tipo de pensamientos es que lo tomamos, por decir, de los vikingos, creían que los cuervos eran enviados de los dioses. Entonces, cuando el cristianismo llegó a ese tipo de regiones, pues rechazaban todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero hermanos, o sea, tenemos que entender que ningún animal es en sí mismo inmundo, o sea, ni la serpiente, o sea, la serpiente no, en un tipo de animal, ¿no? Sí, del Espíritu Santo, ¿no? Sí, o sea, el Señor toma cierto tipo de aves, por si se nombra el águila, se nombra el cuervo, por si la primera vez que se nombra el cuervo es con Noé. Pero el cuervo tiene cierto tipo de características, hermanos, que tenemos que analizar a comparación de la paloma. ¿Por qué el cuervo? Muchos dicen, algunos comentaristas dicen que el cuervo sí encontró tierra firme, pero el cuervo no es de quedarse, el cuervo es de volver, y la paloma no. La paloma, por eso sí se quedó, porque la paloma tiene esa parte. Entonces, muchos dicen, el cuervo es símbolo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que recuerden que iba y venía. O sea, no se quedaba en nosotros, sino que venía, dejaba un mensaje, actuaba en el hombre y se iba otra vez. Y la paloma es símbolo del Espíritu Santo en la plenitud de Pentecostés, que viene y se queda, o ya se quedó a vivir. O sea, tiene ese tipo de cosas, hermanos, que tendríamos que analizar cómo se comportan esos animales para saber por qué Dios lo hizo de esa manera, ¿no? Entonces, retomando el pasaje, en Mateo 12:39, cuando dice que no les será dado sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué quiere decir este pasaje? Varias cosas. Una, que Jonás fue real. Parte del canon, hermanos, parte del canon, de cómo se hizo el canon de la Biblia, una de las métricas era si Jesús lo mencionó. Por eso Jonás está en el canon. ¿Por qué? Jesús mencionó a Jonás. O sea, Jonás no es una fábula. Que muchos, no, pues es que no, yo no creo eso. Bueno, qué bueno que no lo creas, pero Jesús lo mencionó, eso fue real. Que todo lo que Jonás pasó y vivió fue real. ¿Ok? Entonces, esa es una cosa. Número dos, ¿a qué señal se refiere? A su muerte y resurrección. ¿Ok? A su muerte. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que Jonás sí se murió. En el vientre del pez, Jonás sí se murió. Y resucitó, o sea, lo vomitó y se volvió a vivir. ¿Y qué otra cosa dice ahí? Que fue de testimonio a los ninivitas. Es decir, los ninivitas se enteraron lo que le pasó a ese hombre. Se enteraron. Así como el mundo está enterado de que Jesús resucitó. Ok, voy a ver la última, hermanos. La antítesis. ¿Ok? La antítesis. ¿Qué quiere decir la antítesis?
Bueno, quiere decir que voy a poner una frase o palabra o un significado contrario. Es decir, vamos a dar una idea y después vamos a dar lo contrario. Eso lo vemos mucho en la ley, hermanos. Deuteronomio 30:15. Deuteronomio 30:15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Esa es la tesis. La tesis es, si tú obedeces, pues te va a ir bien. Mas si tu corazón se apartare, esa es la antítesis, y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestras días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. ¿Se dan cuenta? Por un lado está una cosa, y la antítesis es esta. Que si tú no obedeces, esto es lo que te va a ocurrir. Esa es la antítesis, hermanos. Por decir, Mateo 7:13. Ahí vemos otro ejemplo de esto. Entrad por la puerta estrecha. Esa es la tesis. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos. La tesis es que la puerta al cielo, si hubiera una puerta, es estrecho. O sea, pocos son los que entran, porque pocos son los que están dispuestos a renunciar. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:15. Jesús sigue usando esto. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo, o sea, básicamente la tesis es, alguien que es bueno da frutos buenos. Un falso profeta siempre va a dar cosas malas. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye las palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye y no las hace, ahí está la antítesis. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Esa es la antítesis, hermanos. Bien, hermanos. Lo voy a dejar allí porque creo que la lluvia está muy fuerte para que puedan ustedes ir planeando cómo